Bueno, hoy nos va, la siguiente conferenciante es Isabel Olvés, mi compañera de trabajo en el museo. Si Maite era mi compañera de alegrías y fatigas en Uxorrinco, Isabel es mi compañera de alegrías y fatigas en el departamento, a la que a veces digo cariñosamente que le exploto y que cualquier día pide el traslado. Así que, bueno, esperemos que no, porque lo pido yo también. Así que, nada, Isabel es técnico del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Sus líneas de investigación se centran en la representación de extranjeros y la entrega de tributos, la vinculación existente entre Egipto y Nubia a lo largo de su historia y en la evolución de las museografías y en el estudio de las colecciones egipcias del Museo Arqueológico Nacional. Ha participado en numerosas conferencias en congresos nacionales e internacionales y, bueno, supongo que muchos de ustedes se acordarán de la exposición Hijas del Nilo en el Palacio de las Alhajas de Madrid. Bueno, pues ella fue la comisaria técnica. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo no solo conmigo, sino con el resto de mis compañeros conferenciantes esta tarde tan religiosa como estamos viendo. Lo bueno que tiene el ser conferenciante casi hacia el final de la tarde es que puedes remitirte a las conferencias de tus compañeros de la mañana y lo que hemos ido comentando a la hora de la comida y en el desayuno. He ido recogiendo así como pequeñas ideas que se han mencionado en otras conferencias y lo que sí que queda claro, creo que estarán todos de acuerdo conmigo, en que hablar de los dioses, cuando hablamos de Necher o Necheret, si hablamos de dios o de diosa, es que es un mundo terriblemente complejo, muy resolutivo, estas son palabras de María José, pero también existe un sincretismo, que también son palabras de Lucía, de esta mañana. Entonces, sí es cierto que la idea de divinidades en Egipto es un concepto complejo, sabemos que es una religión politeísta, con una plétora de divinidades que por lo general son benevolentes, pero tienen personalidades muy, muy específicas y con un carácter también ambivalente. Están presentes en la vida y en la muerte y demandan un culto que se manifiesta en templos y a veces en templos muy, muy específicos dentro de ciudades tan importantes como puede ser Tebas con el dios Amón, Menfis con Ptah o Elefantina con Num. La mayor parte se presentan bajo su forma humana. Como decía, Vale. No sé si he cerrado a Gema. Bueno, Gema, perdón. No sé si está. No, perdón. Bueno, la mayor parte de estas divinidades, como decía, se presentan bajo su forma humana. Otros tienen asociada una o varias formas de animales, como por ejemplo el dios Tot, que sabemos que es babuino, pero también es el dios Ibis. E indudablemente hay divinidades mucho más complejas y otras en las que su ámbito de actuación es más reducido. Para poder estudiarlos, como hemos visto y como veremos también después mañana, tenemos textos, tenemos referencias e imágenes que nos dan una clara, y esto lo diría entrecomillado, una clara identificación de las divinidades. Pero en ocasiones esas cualidades o los emblemas que podemos, o atributos que queremos adjudicar a determinadas divinidades son compartidas por varias, con lo cual eso redunda en cierta dificultad para a veces poder determinar quién es quién. En esta primera diapositiva que tienen aquí, tienen la banderola, que es el símbolo de Necher, de Dios, en este caso Necher A, o sea, que el gran Dios, pero tenemos la figura del dios Osiris, tenemos la figura del dios Tot, tenemos a Anubis y tenemos, por ejemplo, a la diosa guerrera Sekhmet. Todos ellos con elementos que tenemos, digamos, muy interiorizados, como puede ser, bueno, pues dios Osiris, como nos acaba de explicar Maite, vinculado al mundo funerario, tenemos al dios Tot, el dios que nos enseña a escribir, el que mide, por ejemplo, pues la crecida del Nilo o el que sencillamente forma parte de lo que es el pesaje del alma. Aquí tenemos a Anubis, que está llevando a cabo un poco manteniendo el fiel de la balanza frente a la diosa, a la pluma de la diosa Mat o la diosa Sekhmet. Ahora bien, todos tenemos en mente esta imagen que ya hemos visto también esta mañana de la diosa Nut, que es la que hoy vamos a tratar. Tenemos presente que la imagen de la diosa Nut no solamente es la de una mujer cuyo cuerpo queda arqueado sobre el de su hermano y esposo Geb, separados por el padre de ambos, que es Shu, el dios del viento, sino que también a lo largo de esta conferencia voy a tratar de explicar que su implicación en el mundo funerario, religioso, divino,
no solamente es en este aspecto, sino que también aparece como la diosa árbol. En algunas ocasiones, y de allí la introducción a esta conferencia, las dificultades que a veces existen, porque donde vemos o creemos que es la diosa árbol y es Nut, resulta que puede ser Isis, o en otros casos puede ser Hathor. Con lo cual ahí es donde está, digamos, a veces la dificultad. Ahora, cuando viene el nombre escrito, todos respiramos tranquilos porque no hay ninguna duda sobre quién es. Pero también aparece, en muchos casos, como el útero, y permítanme esta mención, porque es ella la que va a recoger al dios Sol, lo va a engullir, y esas 12 horas que nosotros no vemos el Sol son las 12 horas en las que el dios Sol Ra va a navegar por su cuerpo, y digo navegar, quédense con esa palabra porque luego explicaré por qué, y vuelve a parir al dios Sol en ese renacer continuo, en ese mito constante que se lleva a cabo en el mundo egipcio. En este caso es el ataúd, esta es la tapa del ataúd de Soter, que es del periodo romano, en donde, como pueden ver, además está la diosa... ¡Ay, perdón! ¿Cómo voy para atrás? No. Perdonen. Oh, estoy yendo para atrás. No, me estoy yendo para adelante. Perdonen. Aquí. No voy a tocar esto mucho. Donde está la diosa completamente extendida, y este es la tapa del ataúd. Es decir, se coloca sobre el difunto. Por tanto, diría que no nos equivocamos si dijéramos que la diosa Nut es, en el ámbito celestial como en el terrenal, una diosa eminentemente creadora de vida. Y ahora diré por qué. Porque se genera esa nueva vida en un viaje que el difunto debe realizar al mundo del más allá, un viaje que muchas veces cuando lo hablamos, bueno, pues parece que un viaje es algo como ameno. Personalmente creo que debía estar no exento de dificultades, pero que una vez superado permitía al fallecido ser recompensado con una vida eterna y poder ser denominado Maajeru, que es como aparece en los textos, es decir, el justificado de voz. Bien, pero ¿quién es la diosa Nut? Algo ha apuntado ya Alejandra esta mañana cuando ha hecho la genealogía de la familia heliopolitana. En este caso, cuando hablamos de la Enéada, son 9 dioses, y en la teología heliopolitana de Heliópolis, Atum es el dios creador. Atum surge de la nada, del silencio, de la oscuridad. Es un dios original, primigenio, solamente está él, antes de él no hay nada, y vinculado a un momento y a un espacio sin definir, relacionado con el caos que existe antes de la ordenación del mundo. Posteriormente se asocia con Ra, y de él mismo nacerá la primera generación de dioses. En este caso tenemos a Shu, aquí a su izquierda, y aquí tenemos a Tefnut, en este maravilloso papiro de Ani, que hemos visto también representado esta mañana, en donde tenemos a Reoracti, tenemos a Atum, tenemos sí, aquí está, me acaba de ir, Shu y Tefnut, tenemos aquí a Geb, tenemos a Nut, aquí está su nombre, así que no tenemos ninguna duda, las hermanas Isis y Neftis, tenemos a Horus, Hathor y el resto de las divinidades que están esperando para ver en qué se decanta este pesaje del alma de Ani. Bien, esa ordenación del mundo que nosotros entendemos como algo, digamos, tal vez más, permítanme la palabra, cuadriculado, para los egipcios ellos lo interpretan como una separación entre el cielo y la tierra. Antes hay un caos, Atum es el primer dios que genera esa división entre lo que es el cielo y la tierra, y así lo manifiestan en textos como en los textos de las pirámides, cuando dice, cuando el cielo se separó de la tierra, cuando los dioses ascendieron al cielo. Es curioso porque es verdad que para nosotros Nut es la diosa del cielo y Geb es el dios de la tierra, pero en otras civilizaciones, en otras culturas, es al revés. Digamos, el cielo es masculino, hablamos de Urano o de Caelus, y la tierra es femenina, como es Rea o es Gea, pero en el mundo egipcio los géneros están intercambiados. Pero por otro lado también es importante mencionar el hecho de que los propios conceptos que tenemos asociados a Geb y a Nut se personifican en Ta, que es la tierra, y en Pet, que es el cielo. Y además el faraón se dice que se sienta sobre el trono de Geb, en una clara alusión a la tierra de Egipto, o mejor dicho, las dos tierras, ¿no? entre el Alto y el Bajo Egipto. Finalmente, de esa unión de esos dos hermanos, que son Geb y Nut, surgen las 4 divinidades más importantes de Heliópolis, insisto, también mencionadas esta mañana por Alejandra, que son los 4 hermanos divididos en 2 parejas. Tenemos aquí a Osiris, tenemos a Isis, tenemos a Set y tenemos a Neftis.
En este caso son 2 a 2, como digo, Osiris, ampliamente ya descrito por Maite, el dios de los difuntos, y a su lado su esposa abnegada, que ayuda a recuperar los fragmentos y además se erige en protectora de su hijo Horus, en un tipo de iconografía que va a mantenerse en la posteridad hasta el cristianismo. Y por el otro lado está Set, el contrapunto de su hermano, y Neftis, que normalmente suele estar asociada a Isis en muchas de las representaciones. Según Plutarco, Geb y Nut no podían tener descendencia al estar completamente separados por Shu, de manera que en un juego magistral Tot se apiadó de ellos y retó a Ra en un juego, y en caso de ganar le concedería unos días más al año. Esos días son de un año de 360, ganó, por así decirlo, 5 días, que son los denominados los días epagómenos, de manera que esos días son los que se les permitió a Geb y a Nut poder procrear. Y de allí los 4 hijos que tuvieron, aunque en algún caso también mencionan a Horus el mayor. Esos 9 dioses conforman la Enéada, y en el sortilegio, en el encantamiento 79 del libro de los muertos, me van a permitir que de vez en cuando lea algún pequeño párrafo porque creo que es alusivo al momento. Es un sortilegio titulado Para convertirse en un anciano del tribunal. Y dice: yo soy Atum, el que creó el cielo y cuanto existe, quien vino de la tierra, el que creó la simiente, señor de todo, que modeló a los dioses, el gran Dios, el que se crea a sí mismo, el Señor de la vida, quien hizo que la Eneada floreciera. Ahora bien, conocemos un poco quién es Nut, tenemos una cierta idea, pero ¿cuál es la iconografía asociada a esta maravillosa divinidad? Bueno, pues en este caso, al principio, Nut aparece representada con su propio nombre, como lo tienen aquí, con la vasija, la T, y con el determinativo de cielo. Y aparece vinculada siempre a esa vida tras la muerte. Pocas imágenes existen de Nut antes del Reino Nuevo, pero sí se conoce su existencia ya en los textos de las pirámides. Estamos ya en un periodo muy, muy lejano del que luego mencionaremos, y también en los textos de los sarcófagos. Su papel es la de protectora del dios solar Ra y de los hombres, primero, obviamente, del faraón, posteriormente del resto de los mortales, permitiendo su renacimiento. Aquí tienen un pequeño ejemplo, en este caso es la tumba 290 de Irinefer. Tenemos aquí unos ejemplos, aquí con el nombre de Nut, y en este otro caso, aquí también, de 2 ejemplos que tenemos en el propio museo. En el Imperio Nuevo empieza a ser representada con mayor asiduidad y tal vez en clara referencia, mencionan algunos autores, como en este caso Leana Kolonowski, en donde ella cree que esta, revitalización de la diosa Nut está muy, muy ligada a el papel preponderante que empiezan a tener la gran esposa real y las esposas reales durante el Reino Nuevo. En una clara alusión a yo soy esposa, soy madre de las siguientes generaciones, y hay un sincretismo, una simbiosis con la idea de Nut. Como madre, insisto, de las siguientes generaciones. Y se produce esa fusión. Entonces ella aparece como una mujer con la vasija sobre la cabeza, aparece también vinculada como una diosa buitre, la veremos con las alas desplegadas, vinculada también con una vaca, de allí esas dificultades que a veces existen con Hathor, sobre el ataúd, envolviendo al difunto, y en el caso de algunas de las tumbas, como en el caso de Ramsés IV, y perdón porque me he colado con KV62, aquí desde luego no es la de Tutankamón, aquí aparece sobre el techo, o por ejemplo en este caso que es la tumba de Userhat, en donde ella está proporcionando alimento y nutrientes a la pareja de difuntos que aparece, en este caso Userhat y su familia detrás, con esa vinculación a la diosa árbol que ahora veremos. Ella lleva una vasija Ges sobre la que vierte los líquidos y por otro lado ofrece, como en este caso o en otros, una bandeja con alimentos y con dádivas. Bien, durante los más de 3.000 años de historia, también hemos mencionado esta mañana, otros compañeros, la religión evoluciona, no se estanca ni muchísimo menos, se modifica, las divinidades adquieren más protagonismo, otras parece que se retrotraen, y entre estas que adquieren mayor relevancia está precisamente la diosa Nut. Insisto, lo tenemos en los textos de las pirámides, la tenemos, mejor dicho, en los textos de los sarcófagos, y aparecen a partir del Reino Nuevo en una plétora, en una variedad ingente de composiciones literarias. Tenemos el libro de las cavernas, el libro de la tierra, el libro de las puertas, el Imiduat,
el libro del cielo y el libro de Nut. Importante porque es el fundamento del curso de las estrellas y ahora mencionaremos por qué. Es el libro de Nut que aparece representado en papiros, en monumentos como en el Osireyón de Seti I en Abidos, en la tumba de Ramsés IV y en la de una mujer noble llamada Mutirdis, que es la tumba 410, la Tete 410 de la dinastía 26. Todas estas composiciones se van a mantener a lo largo de la historia de Egipto, durante el tercer periodo intermedio, durante el periodo Kushita, el de los faraones negros de la dinastía 25, el periodo Saíta de la dinastía 26, y se presta gran atención literaria en estos momentos porque se trata de emular ese periodo glorioso del Antiguo Egipto. Y uno de estos ejemplos maravillosos es en el Metropolitan Museum of Art, tenemos el sarcófago de Wennefer con toda una serie de inscripciones relativas a los textos de las pirámides y sobre el interior de la tapa, aquí está de nuevo la diosa Nut sujetando el disco solar y colocado de manera que cuando se cierre la tapa sobre el difunto está abrazando al difunto para permitir su regeneración de nuevo. Los textos de las pirámides, como este es un ejemplo de la pirámide de Unas, o el libro de los muertos que empieza a aparecer desde una época muy temprana, ya representado en el escarabeo de corazón, generalmente, si no me equivoco, con el capítulo 30b, que es el de que el corazón no me delate con todas las equivocaciones que haya podido cometer en mi vida, pero que no las cuente en el juicio delante de Osiris. Precisamente el libro de los muertos se menciona repetidamente a la diosa Nut, a la Eneada, y los encantamientos ya se documentan, como decía, desde época anterior. El papel de las divinidades no parece haber cambiado mucho, lo que sí ha cambiado es el difunto. ¿Por qué? Pues porque en un principio el beneficiario de todas estas atenciones divinas es el faraón, pero con el tiempo un mayor número de individuos pertenecientes a la élite, a los escribas, serán los nuevos receptores de esta ayuda celestial. Estos nuevos Osiris, Osiris N, como dicen en inglés, Osiris X, y quisiera mencionar que en algunos casos también la Hathor, lo he visto en algún libro, te miro a ti, porque sé que esta mañana lo has mencionado, no solamente es Osiris, sino que a veces también aparece como la Hathor X en determinados momentos, lo cual es interesante porque siempre parece que estamos vinculados al dios Osiris, pero parece que Hathor en algún momento también pues tiene un papel bastante más preponderante del que ya de por sí tenía en algún momento. Entonces estos nuevos Osiris tratan de imitar a la realeza en sus rituales funerarios, tal como aparece en este caso que tenemos en el papiro de Irtiuru, en donde pues aparece el difunto en el catafalco, pues ayudado por las distintas divinidades, Isis y Neftis, que siempre aparecen representadas a los lados del difunto, en un catafalco tirado por bueyes encaminándose hacia la tumba. Y aquí, el pesaje del alma, en donde de nuevo pues aparece Anubis, aparece Amit y delante de Osiris, que está esperando con su coronatef el juicio y la determinación final. Bien, vamos a ver esos tres aspectos diferentes, todavía tengo tiempo, sí, esos tres aspectos diferentes en donde aparece representada la diosa Nut. Por un lado, asociada a la vida como madre de los dioses. Ella tiene el título de Nut la Grande que alumbró a los dioses. Con la separación de estos dos hermanos, como mencionaba anteriormente, tenemos a Geb, separado por Shu, y Nut. Ella aparece arqueada sobre la tierra, apoyada sobre sus manos y sus pies, en clara alusión a los 4 puntos cardinales. Las manos en la zona occidental, es decir, por donde se cierra el ciclo diario, mientras que sus pies, sus piernas están en la zona oriental. Es decir, ella está mirando hacia donde, insisto, donde se pone el sol. Y su cuerpo, normalmente, no es este el caso, aparece con estrellas y de color azul, en una clara alusión a su posición celeste, y su nombre incorpora, como antes decía, los jeroglíficos y el determinativo. Es importante porque, insisto, ella lo que va a hacer es, la personificación de esta diosa, es el dios Sol amanece en el lado oriental, realiza las 12 horas del día, que son las 12 horas que nosotros podemos ver. Esas 12 horas de la noche es cuando es engullido por la diosa Nut o incluso navega por su cuerpo y posteriormente vuelve a parir al dios Sol cada día para que ese ciclo eterno que, gracias a Dios, todos vemos todos los días. Así que ella es la bóveda celeste
Y como les decía, ella está arriba en el arco sobre el que navega el dios Sol. Y digo navega porque es importante, porque para los egipcios ellos entendían la bóveda como un lugar de aguas. Los egipcios lo representan con un color azul que se sustenta sobre 4 pilares, como he mencionado antes, los brazos y las piernas, que tocan el suelo, pero es una vasta extensión de agua. La zona norte de los cielos se denominaba el campo de las ofrendas, el Field of Offerings, mientras que la zona sur es el Field of Reeds, que es el campo de juncos, que es el que normalmente utilizamos cuando hablamos del más allá. Y ambos lugares son a los que el difunto se dirige y son garantía de superación de un viaje que, como decía antes, ni es placentero ni es ameno. Esa idea del cielo como un lugar acuático también sirve para que los egipcios pudieran explicar el movimiento de las estrellas y de los cuerpos celestes de este a oeste. Aquí tenemos otras representaciones. En este caso, Geb aparece con una cabeza de serpiente. Este es el de Genutawi, si no estoy equivocada. ¿Sí? El de Genutawi. Y aquí está el de Tameni. Probablemente en un momento en que se está representando la cópula entre los dos hermanos. Aunque probablemente podamos pensar en incesto, para las divinidades ese no es un concepto en el que haya ningún problema, porque se tiene que mantener la divinidad y la divinidad solo se mantiene cuando se procrea entre ellos mismos. Qué susto, pensé que se había borrado. Bien, entonces, un aspecto fundamental, y en este caso quiero dar las gracias tanto a Maite como a Esther, es estas fotografías del archivo fotográfico de Oxirrinco, en donde aparece la diosa Nut, en este caso es la tumba 18, el sector 36, cámara 1, si no me equivoco es de época romana, y aquí es donde aparece la diosa Nut como si fuera embarazada. Ella ya ha engullido al dios Sol, si la ven está postrada, es el arco, y aquí podemos ver cómo el dios Sol está dentro de su cuerpo y pronto parirá de nuevo la diosa un nuevo día. Y en este caso es un fragmento de la pared en donde está sujetando con sus manos lo que es el dios Sol, que es la bola del dios Sol Ra. Esa personificación, como decía, esa descripción ya aparece en los textos de las pirámides en torno al 2400 y la diosa aparece con sus brazos hacia el oeste y con sus piernas hacia el este, orientada, como decía, hacia el lugar donde el sol muere. En este caso, en un magnífico ataúd de la dinastía XII, de Deir el-Bersha, que está en el Museo Británico, no hace falta mencionar a la diosa de ninguna otra manera, excepto con su propio determinativo, que está aquí, de color azul, con las estrellas. De manera que no se la ha mencionado, no se utiliza el nombre de Nut, no aparece con las alas desplegadas, no aparece de ninguna otra manera, excepto simplemente el determinativo de la diosa para proteger al difunto que está guardado en el interior. Y Nut muchas veces se la menciona como la escalera, un término que a mí tampoco me gusta mucho porque básicamente uno se imagina una escalera, pero la idea es la de que ella es la que permite que el difunto que está en la tierra pueda llegar al cielo y convertirse en una más de estas estrellas. Permite al difunto dejar el mundo terrenal y ascender al mundo celestial, junto con el resto de los dioses, que pasada, por lo tanto, desde un nivel inferior a un nivel superior. En este caso tenemos una estela maravillosa que está enmarcada por la diosa Nut, como lo pueden ver, muy, muy alargada, pero ella enmarca todo el registro superior con el cuerpo de color azul. O en este caso, donde tenemos las tan conocidas tumbas del periodo ramésida con las representaciones de la misma diosa. Otro papel fundamental que realiza la diosa, en este caso, es asociada a Hathor o al sicomoro, también a veces con la diosa Isis. Ofrece sus frutos y su bebida al alma del finado, del difunto, en ocasiones ella misma con una vaca con cuernos, pero es fundamental proveer al difunto antes del viaje, durante el viaje y posteriormente. Es decir, ella está protegiendo al difunto durante todo el proceso. Y no solamente esto se manifiesta a través de del ajuar funerario que encontramos dentro de las tumbas, sino a través también de las imágenes. Ya han mencionado otros conferenciantes que no hay nada dejado al azar en las tumbas, todas las pinturas, todos los papiros, todas las vendas, absolutamente todo lo que está pensado, tiene un significado y un fin.
no se deja de manera aleatoria. Y en este caso pues tenemos del magnífico papiro de Ani, en donde aparece aquí con la vasija Ges, como les mencionaba, una bandeja con una serie de dádivas, o en este caso que aparece de nuevo vertiendo el líquido sobre la figura del difunto, que en este caso es Nacht. En el sortilegio 59 del Libro de los Muertos, titulado Sortilegio para respirar el aire y tener poder sobre el agua en el reino de los muertos, se dice: «Oh tú, sicomoro del cielo», o de Nut, que me sea dado el aire que hay en él. En este caso tenemos una sítula, veo que no se ve muy bien, pero créanme si les digo que aquí hay una diosa árbol. Esto está en el Metropolitan. Otra imagen poco convencional, que es una representación, digamos, no me va a salir, de frontal, muchas gracias, frontal, en donde aparecen dos vasijas Ges vertidas sobre los dos difuntos, o en este otro caso donde aparece la diosa, que normalmente no se ve las piernas, sino parece que se funde con las ramas del árbol. Y finalmente tenemos esta otra imagen que es asociada a la muerte como refugio del difunto. Uy, sí, 5 minutos, vale. Estoy ya casi terminando. En este caso, bueno, no voy a tener que entrar en ello porque me puedo remitir perfectísimamente a la conferencia de Maite sobre un Osiris vegetante. Me parece una figura tremendamente simbólica, pero también muy, ¿cómo diría yo?, muy esclarecedora de todo lo que significa el renacimiento, no solamente para Osiris, no solamente para primero los faraones, sino luego para todos nosotros. Entonces, en las pirámides, por ejemplo, en la de Teti o la de Merenre, dice: «Tú has sido entregado a tu madre Nut en su nombre de sarcófago. Ella te abrazó en su nombre de ataúd y tú asciendes a ella en su nombre de tumba». El concepto de vida en el más allá estaba pensado, como sabemos, únicamente para, primero, el faraón, como he dicho, pero posteriormente el espectro de difuntos que podían disfrutar de este semejante estado se amplió. Entonces, los ataúdes y los sarcófagos evolucionaron a lo largo de la historia de Egipto. Cambian los modelos, los materiales, la decoración, pero la idea que prevalece es la de protección del difunto. También lo han mencionado esta mañana, no solamente se trata de proteger el alma, que es algo intangible, algo que no podemos tocar, pero el cuerpo se tiene que mantener. De allí que sea tan sumamente necesaria la momificación. En este caso es una figura muy, muy interesante porque aparece Nut recibiendo o sobre ella el cuerpo de Osiris. Este Osiris, que puede ser su propio hijo, pero puede ser cualquiera de los difuntos. Entonces, lo que sí se mantuvo es ese concepto ideológico en donde pues el difunto debe pasar el juicio de Osiris, va a ser asistido por Anubis, con los 4 hijos de Horus y a sus lados Isis y Neftis, pero también va a aparecer, como mencionaba anteriormente, con el ataúd de Soter, en este caso es de la hija de Samético, todo un ritual de textos relativos a la difunta, muchos de ellos textos de las pirámides, y de nuevo la imagen sobre el interior de la tapa, abrazando o colocándose sobre el difunto. En este caso vuelve a ser la que les ponía anteriormente, el ataúd de Soter. Aquí volvemos a tener a la diosa Nut, como ven, de nuevo con las alas desplegadas, una imagen que podría ser Maat, una imagen que podría ser Isis. Quiero decir, existe a veces cierta dificultad para poder determinar unos sobre otros. El pectoral de Tutankamón, del Museo Británico, del Museo Egipcio del Cairo, al menos antes estaba en el Museo Egipcio del Cairo, ahora no sé si ya está en el GEM, donde aparece el nombre de Nut o algunos de los amuletos que podrían colocarse sobre la propia malla funeraria. O en este caso tenemos este sudario también fundamental, o incluso en este caso en donde tenemos pues uno de los susceptis importantes en donde se menciona también a Nut y se encomienda el alma del difunto. De nuevo aparecen otros ejemplos que les he querido traer de la presencia de la diosa sobre el cuerpo, sobre el ataúd del difunto. ¿Esto no pasa? Así. O este maravilloso ataúd de Bach, que me parece maravilloso. Sala 35, antes de entrar a la sala de clásicas, a mano derecha está Bach esperándoles con Isis encima. No es Nut, su nombre está aquí escrito. Aquí está Isis a los pies, está Neftis a la cabeza y aquí, en uno de estos, aunque aparece una divinidad
masculina, el nombre claramente es la de Nut. Y desde aquí mi agradecimiento a Gemma, que no sé si me está escuchando ahora mismo, porque la traducción de todos los textos lo estamos haciendo entre las dos y bueno, me ha estado ayudando a corregirlos. Hemos visto algunos errores, pero bueno, aquí Nut aparece sin ningún lugar a dudas. El difunto en su barca en esas 12 horas, acompañado por el dios solar Ra, llegando a los campos de Yaru. Y finalmente quería terminar, si ya solo me queda un minutito, para leer dos pequeños sortilegios. Uno es un sortilegio o un encantamiento, el 29A del libro de los muertos, que dice: sortilegio para no despojar de corazón a uno cuya conducta ha sido verificada en el reino de los muertos. Mi corazón está conmigo y no seré despojado de él. Yo vivo en la verdad y en él existo. Yo soy Horus, que está en los corazones. Así yo estaré en el cuerpo de mi padre Geb y en el de mi madre Nut, puesto que yo no he cometido ningún pecado contra los dioses. Y en este último, que es un ataúd antropoide de Teti, me parece maravilloso porque creo que es como un alegato, un llamamiento a la diosa Nut, ¿no? Lo tienen ahí en inglés. La traducción básicamente sería: oh madre Nut, extiéndete o extiende tu cuerpo sobre mí, colócame entre las estrellas imperecederas para que yo no muera nunca. Me estoy emocionando, perdonen. El Osiris Teti. Entonces, lo único, para terminar, esperemos que esta invocación haya sido escuchada por la diosa Nut y que Teti haya alcanzado el más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta magnífica conferencia sobre Nut, sobre cómo se representa y la importancia que tuvo para la religión egipcia. Si tienen alguna pregunta. Como nadie preguntaba, voy a aprovechar. Isabel, estoy trabajando en dos escarabeos que han aparecido en la península ibérica. Uno en la tumba del guerrero y otro en la necrópolis de la Fonteta. Los dos han sustituido el Vejedeti de la parte superior por el signo del cielo, por el que llamamos Pet normalmente. No tiene el sentido, o sea, el resto, cuando te los encuentras en Egipto, normalmente el signo es Geri y hace referencia a un título, el supervisor de no sé qué, el que, ¿sabes? Geri, un título administrativo. Pero en este caso no, son fenicios y seguramente, claro, tienen uno de ellos tiene el signo del cielo, debajo la diosa Sekhmet, muy clarísimo, con un Udyat, y en la parte inferior un signo Neb. De delante tiene un pequeño cartouche que se puede leer. Ese es el de la tumba de guerrero que está en Málaga. Y el otro, el de la Fonteta, aparece el signo del cielo, en la parte inferior un animal que es Set clarísimo, girando la cabeza en forma de cánido, y delante un objeto que parece un tridente. No me había planteado hasta ahora la posibilidad de que el signo de la parte superior fuera Nut, porque en realidad, aunque los elementos son muy, muy egipcios, de los del escarabeo, los de los dos escarabeos, sin embargo, se me ha ocurrido al ver algunas de las imágenes que has puesto que efectivamente en algunas de las estelas aparece el signo del cielo curvo o aparece la diosa Nut sustituyéndolo. Y estaba planteándome si podrían tratarse efectivamente de la diosa Nut. No creo que los fenicios fueran capaces de llegar a esas profundidades, pero es que si te encuentras a Sekhmet con un Udyat en la mano y un cartouche que se puede leer, quiere decir, hace referencia al faraón Amenhotep III, que en esa época estaría divinizado, pues entonces, pues simplemente eso que me ha sorprendido, o sea, me lo has traído a la cabeza porque se me había ocurrido pensar que pudiera a lo mejor estar haciendo referencia a Nut en estos dos escarabeos. No sé si los has visto alguna vez o no, pero bueno. Sí, son de no los conozco, pero me encantaría. Pero sí es verdad que parece que hay cierto sincretismo allí, ¿no? Porque has dicho Set con un tridente y... Sí, son de cornalina y además... Sí, son de cornalina y además están perforados, o sea, quiere decir que los dos y engarzados, y además engarzados, si no recuerdo mal. Y bueno, pues no he visto en ningún otro sitio del Próximo Oriente y de Egipto ningún escarabeo que lleve arriba el signo del cielo, excepto en Nimrud, uno que lleva el nombre de Taharka debajo y lleva
es de marfil, se ha llevado directamente allí, seguramente es un saqueo de los asirios, y lleva el signo Pet también. Es decir, que sí, es curioso, es interesante además porque ofrece un indicio cronológico, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues simplemente eso que me ha esclarecido mucho, me ha dado otra posibilidad, me ha abierto otra puerta, ¿no? Bien. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Yo no conocía estos ejemplares, pero sí es verdad que siempre parece que aparece representada de una manera física, pero en ese ataúd, el de Deir el-Bersha, el de la dinastía 12, viene la explicación, es del Metropolitan, si no me equivoco, y venía la explicación y literalmente pone que, bueno, pues simplemente es el determinativo tal cual, en azul con las estrellas, ya es una imagen de la diosa Nut, no hace falta con las alas desplegadas o con el de otro tipo de iconografía, sino simplemente su determinativo es suficiente como para poder hacerlo. Ojalá ese sea. Claro, la esfera que has puesto, Sí, aparece enmarca todo el registro. Curvada, pero la que tenemos aquí, por ejemplo, Sí. La de Taizkeret, Sí. aparece el signo del cielo también curvo, ¿no? O sea, Exacto. el signo P, Exacto. que es verdad que sí que son intercambiables. Exacto. Bueno, Sala 33, 34. Por si quieren verlo mañana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Isabel. A todos ustedes, muchas gracias.